Hola, bienvenidos. Soy Playa de 03 y este espacio creado para ti se llama Leer con Conciencia. Y si estás acá es porque algo en ti ya comenzó a vibrar distinto, ya la energía comenzó a moverse, porque seamos honestos, nadie llega a una conversación como esta simplemente por casualidad. Y el día de hoy, chicos, estaremos cerrando con la primera temporada de este podcast. Pero antes de continuar, quiero que sepas algo. En este episodio no vas a encontrar respuestas perfectas. Recuerda que siempre digo que no soy ninguna gurú, no me considero ninguna maestra iluminada con todas las verdades del universo en mis manos. Soy simplemente una persona como tú, un ser espiritual viviendo una experiencia en el plano terrenal, que ha estado buscando, que se ha equivocado, que ha tenido miedo, que ha dudado y que en algún momento de su vida simplemente empezó a hacerse preguntas en voz alta y se dio cuenta de que había muchísimas personas igual que ella. Y creo que muchos de nosotros hemos sentido lo mismo y no sabíamos en su momento cómo nombrarlo. O de pronto puede que sí sabíamos, pero no nos atrevíamos a decirlo. Quizás por miedo, por culpa, por no querer decepcionar a alguien que amábamos. Y por eso he hecho este episodio, dirigido a ti, que tal vez llevas mucho tiempo cargando preguntas que no le has contado a nadie. Y por eso, el día de hoy, hemos titulado este episodio como Volver a creer sin miedo, sin culpa y sin dependencia. Y quiero contarte algo bastante personal, algo que no siempre es fácil de decir, pero creo que es importante que lo escuches. Porque muchas personas me ven aquí sentada contando mi historia, diciendo por todo lo que pasé y creen que para mí fue fácil, pero no lo fue. Yo también tuve miedo, yo también sentí que estaba traicionando a alguien, que estaba traicionando a algo cuando empecé a cuestionar todo. Y tuve mucho tiempo que no le contaba nada a nadie, estaba callada, porque tenía miedo de que de pronto me fueran a señalar con el dedo, de que me fueran a juzgar, de que fueran a decir que estaba loca. Pero hoy te digo, desde aquí, con toda la certeza que tengo, que si estás pasando por lo que yo pasé, no te sientas solo. Y quiero que sepas que no estás loco, tampoco estás loca, simplemente estás despertando. Y aunque a veces duele, es lo más hermoso que le puede pasar a la conciencia. Así que tranquilo. Y bueno, antes de entrar en el tema del episodio del día de hoy, vamos a hacer un breve recorrido de lo que fue esta primera temporada y vamos a hablar acerca de lo que fueron cada uno de los episodios. En el primer episodio hablamos acerca de la fe. Y dijimos algo que a mí me parece fundamental, porque fíjense que la fe no falla. Lo que falla es cómo nos enseñaron a vivirla. Nos enseñaron básicamente una fe heredada, no una fe que nace de nuestra propia experiencia, sino que simplemente alguien nos dijo que teníamos que creer algo y lo creímos. Y la diferencia entre una fe heredada y una fe consciente que tú eliges, vivida desde adentro, es enorme. Y bueno, así continuamos avanzando por el episodio número 2, en donde hablamos acerca de la religión. Y aquí quiero aclarar algo porque es importante. Yo en ningún momento de esta temporada he querido atacar a nadie por sus creencias. Y eso que quede claro. Si tú que me estás mirando, estás dentro de una religión en estos momentos y eso te nutre, eso te da paz, eso te da sentido de pertenencia, para mí eso está bien. Porque siempre digo, cada conciencia va en su debido proceso y la conciencia no separa, la conciencia integra.
Lo que hicimos básicamente fue entender cómo ciertos sistemas con el tiempo se fueron convirtiendo en estructuras de control. No porque nacieran así, sino porque, bueno, así terminaron funcionando. Y aquí hay una diferencia entre la experiencia espiritual genuina y el sistema religioso que muchas veces pues las está envolviendo, ¿no? Y posteriormente continuamos con el episodio número 3, donde tocamos algo que para mí es básicamente como el corazón de todo, lo que es la culpa y el miedo, porque son las emociones que más han sido usadas para mantener a las personas en una posición de dependencia. Y hablamos algo también que a mí me parece como, digamos, maravilloso. Hablamos acerca del cuerpo, sí, del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe, el cuerpo reacciona antes que la mente. Y cuando algo ya no te encaja, cuando una creencia internamente te genera duda, el cuerpo te lo dice primero, antes de que venga la mente y encuentre como esas palabras. Pero es como que el cuerpo ya lo sabe, ya hay algo en ti que lo sabe. Y así continuamos avanzando hasta el episodio 4, en el cual algo aquí me tocó bastante de cerca, que es la espiritualidad sin intermediario, lo que es el regreso al poder personal. Hablamos acá de lo que fue el tarot, de los símbolos, de la meditación y de la introspección como esos espacios internos. Y de cómo una herramienta, o bueno, mejor dicho, cualquier herramienta puede ser una puerta hermosa hacia lo sagrado. Pero, aquí está el bendito pero también puede convertirse en una aula si tú le entregas todo tu poder a una herramienta. Y hoy, en este episodio, cerramos básicamente lo que es el ciclo de la primera temporada con una pregunta que me parece como la más importante de todas. Te la dejo para que la pienses bien. No es necesario que me respondas. Y te digo, ahora que ya sabes todo esto, ¿cómo vuelves a creer? Y fíjense que aquí llegamos a lo que yo llamo confesiones, ¿no? Y te voy a contar algo que a mí me pasó porque quiero saber si de pronto esto resuena contigo. Fíjense que hubo momentos en mi vida en que yo quería encender una vela, simplemente una vela, y yo no me atrevía a hacerlo porque yo sentía que de pronto si no lo hacía exactamente como me habían enseñado, si no le preguntaba a esa persona que en ese momento me estaba guiando, sentía como que algo malo me iba a pasar. Y te lo cuento para saber si esto como que no te suena así como algo familiar, ¿no? Esa sensación de que tú solo no eres suficiente para conectar con lo sagrado, de que necesitas pasar primero por alguien que de pronto valide tu práctica, que te diga cómo es que tienes que hacerlo bien, que confirme que estás en el camino correcto. Y lo que esa dependencia hace, sin que te des cuenta, es ir apagando algo que es muy valioso. ¿Sabes qué es? Tu intuición, tu conexión propia con lo divino. Esa chispa que está dentro de ti desde que llegaste a este mundo. Fíjense que yo tengo una imagen, digamos, mental, que uso mucho para dar un ejemplo o tratar de explicar esto. Imagínate una esfera de vidrio, perfecta, enorme, luminosa. Para mí, o supongamos que esa esfera es el creador, la fuente, el universo, llámalo como tú quieras. Ahora imagina que esa esfera, boom, se rompe y que todos los destellos que salen volando somos nosotros. Cada uno de esos destellos es una persona, es una conciencia, es una partícula, es un hilo del creador experimentándose en cada cuerpo humano. ¿Y sabes lo que eso significa?
que tú no eres una persona que debe buscar el creador desde afuera, que tú eres parte del creador, tú eres un destello de esa esfera y un destello no necesita pedirle permiso a la esfera para brillar, ya que adentro lleva su luz. Y fíjate que esto lo aprendí en un proceso largo porque, o sea, yo no entendí esto de la noche a la mañana. Esto fue meditación, procesos de introspección, procesos a los cuales tú puedes llegar también. Pero en estos procesos entendí que el poder no estaba afuera, que el poder estaba dentro, que no necesitaba un cura, un sacerdote, un padrino, un gurú para llegar a lo divino, que yo podía sentarme en silencio y meditar y preguntar cosas, escucharme y conectar yo sola, directamente, sin necesidad de intermediario. Y no digo esto para criticar a nadie, repito, cada conciencia va en su debido proceso y eso está bien. Y si alguien necesita esos apoyos hoy en día, está bien. Pero hay una diferencia entre usar una herramienta y entregarle tu poder a esa herramienta. Recuerda que una herramienta debe ayudarte a construir, no a crear dependencia, porque la dependencia te paraliza y no te permite crecer. Tengan eso bastante claro. Hay un punto que es también bastante importante, que es como ese vacío, ¿no? Del que nadie nos habla. Ese vacío cuando empezamos a soltar creencias, cuando empiezas a cuestionarlo todo, cuando empiezas a decir como, esto ya no me parece, o esto ya no me encaja. Y nadie es como que le advierte a uno acerca de ese vacío que viene después. Porque a veces cuando quitas el miedo, muchas veces quitas la única razón que tenías para rezar. A veces cuando quitas la culpa, no sabes de pronto cómo relacionarte hasta contigo mismo. Porque como cargamos tanto tiempo con esa culpa, es como que se vuelve parte de nuestra identidad. Y cuando quitamos los intermediarios, a veces nos quedamos parados frente a una pregunta enorme así como que, ¿y ahora qué? Y hay una persona, y hay algunas personas que en ese momento caen, como quien dice, en el otro extremo, ¿no? Pueden caer en lo que es el extremo del cinismo, el que dice todo es mentira, la espiritualidad es para ingenuos y bla, bla, bla. Y bueno, básicamente lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque imagínate cuando algo en lo que has creído con todo tu corazón, algo en lo que has depositado toda tu confianza, te decepciona porque sientes que te usaron, pues es de humano de pronto querer como destruirlo todo y cerrar capítulos y avanzar. Pero también debo aclararte algo. Hay una diferencia muy importante entre destruir la jaula y en destruir tu capacidad para volar. Fíjate que yo no estoy aquí para decirte qué creer, ¿no? Y eso creo que lo repito muchísimo. Estoy aquí para contarte mi camino, mi historia, mi proceso, mi vida. Y de pronto que le pueda servir a alguien para librarse del miedo, de la culpa, del control y que pueda vivir su experiencia en lugar de atacarse, que viva una experiencia que nazca de sí y no de lo que alguien más le cuenta a uno. Porque fíjate, yo a lo largo de mi camino pasé por muchas prácticas religiosas y eso no es un secreto para nadie. O sea, nadie a mí vino y me contó cómo funcionaba, porque yo fui partícipe, yo lo viví. Y en cada una de esas etapas, en su momento, encontré que, o sea, básicamente lo que mi conciencia necesitaba. ¿Por qué? Porque me dio sentido, me dio pertenencia, me dio comunidad, me dio estructura. Y en ese momento era lo que yo necesitaba y de pronto no me arrepiento de ninguna de esas etapas. O bueno, digamos vivencia. Porque cada una fue lo que mi conciencia en ese momento podía sostener. Pero bueno, pasó el tiempo y mi conciencia comenzó a madurar. Las cosas ya comenzaron a no encajarme, comenzaron las dudas, el cuestionamiento. El problema no era, como quien dice, avanzar, el problema era quedarme ahí cuando ya mi conciencia había crecido y ya me pedía como otra cosa.
Y allí fue cuando me atreví como a dar ese brinco, ¿no? A dar ese paso confiando en mí y recobrando poco a poco lo que es mi poder personal. Entonces, si de pronto tú ahora mismo estás en ese vacío, si cuestionaste todo tanto que ya no sabes en qué creer, quiero decirte algo con todo el amor que tengo, estás exactamente donde necesitas estar. El vacío no es el destino. El vacío es como el umbral, ¿no? Es como esa puerta, ese espacio entre lo que ya no eres y lo que estás a punto de ser. Entonces, no te presiones, simplemente respira y llévate las cosas con calma. Estás justo donde debes estar. Ese sentimiento de vacío pronto pasará y te darás cuenta de que simplemente fue un salto para tu evolución, para recobrar el poder que habías perdido. Fíjate que a veces nos preguntamos, ¿qué es o qué significa creer sin miedo? Pues simplemente significa creer porque quieres, no porque tienes terror de lo que va a pasar si no lo haces. Entonces, mira esto, piénsalo, piensa un momento y no te pido que me respondas, simplemente sé honesto contigo mismo con estas preguntas que te voy a hacer. ¿Cuántas de las cosas que haces en tu vida espiritual nacen del amor? ¿Y cuántas de esas mismas cosas nacen del miedo? ¿Rezas porque te conecta, porque te llena, porque sientes que algo en ti se abre cuando lo haces? ¿O rezas porque tienes miedo? Tienes miedo de pronto de no rezar. ¿Haces tus rituales porque los disfrutas? ¿Porque de pronto le encuentras sentido por lo que elegiste conscientemente? ¿O simplemente los haces porque alguien te dijo que si no los haces, algo malo te puede pasar? Ahí te lo dejo. Pues quiero que sepas que en estas cosas que te acabo de preguntar no hay respuesta correcta o incorrecta. No es un examen, es solo un espejo. A veces mirarse en ese espejo es lo más valiente que de pronto como seres humanos podemos hacer. El miedo espiritual tiene muchas formas. No siempre es como el miedo al infierno o al castigo divino. A veces es el miedo a estar equivocado, el miedo a que si cambias tu forma de creer, de pronto venga Dios y te abandone o el universo te dé la espalda. El miedo a que las personas que amas te juzguen, el miedo de pronto a quedarte solo, a que tus ahijados, en dado caso que los tengan, sientas que los abandonaste. Hay muchos miedos y debajo de todos esos miedos hay uno más, que es el más humano de todos. Yo siento que es el miedo a no ser suficiente, a que lo sagrado, a que lo divino, el creador, te mire y diga: tú no cumpliste, tú no eres lo que debías ser. Y quiero decirte algo, para mí es una de las certezas más grandes que tengo. Lo sagrado no te mira con decepción. ¿Cómo? Lo sagrado te encuentra exactamente donde estás. Tú eres parte de lo sagrado. Creer sin miedo no significa creer con una certeza absoluta. Significa permitirte dudar desde la responsabilidad. Como por ejemplo, no tengo todas las respuestas en mis manos, pero aún así hay algo en mí que se inclina hacia lo sagrado, que busca sentido, que quiere vivir con propósito. Y yo siento que eso no es ingenuidad, eso es una fe madura, una fe elegida, una fe que ya no obedece por miedo, sino que ama porque quiere. Y bien,
sigamos. Ahora hablemos un poco de la culpa, porque la culpa es quizás lo que más carga a la gente que está en este proceso, digamos, de despertar espiritual. Y acá quiero de pronto como preguntarte algo directo. Em, ¿Cuántas veces has sentido que al cuestionar tu religión, al alejarte de una práctica, al dejar de seguir a alguien que antes seguías, estabas traicionando a alguien? ¿A tu familia? ¿A tu padrino? ¿A tu comunidad? ¿A Dios mismo? Te lo pregunto porque, bueno, porque yo lo sentí muchas veces. Te asustaste. Y esa sensación es real. No te voy a decir que no. O sea, existe. Lo que te digo es que esa culpa no es tuya. Te la puso alguien más. Y hay una diferencia entre algo que sientes y algo que alguien más te enseñó a sentir. La culpa que te paraliza, la culpa que te encoge, la culpa que te dice que no mereces conectar con lo sagrado, tal como eres hoy. Pues esa culpa no viene de ti, viene de un sistema que necesitaba que sintieras así para mantenerte, mire, adentro. Hay diferencias que me parecen fundamentales, que ya tocamos en el episodio 3 de este podcast, de esta primera temporada. Pero quiero cerrarla aquí porque es importante. La diferencia entre culpa y responsabilidad. La responsabilidad dice, cometí un error, aprendí, voy a hacerlo diferente, me reparo a mí misma y reparo lo que pueda reparar y simplemente sigo adelante. Pero la culpa dice, soy un error, no me merezco avanzar, tengo que quedarme aquí sufriendo, porque yo tengo que pagar lo que hice. ¿Sientes la diferencia? La responsabilidad te mueve, la culpa te ancla. Y lo sagrado, desde mi experiencia, desde lo que he aprendido con las meditaciones y en los procesos de introspección, escuchando mi interior, no te pide que te ancles, te pide que crezcas. ¿Y cómo vas a crecer? Viviendo experiencia, para que aprendas y para que sigas hacia adelante. Vuelvo y repito, no estás traicionando a nadie por cuestionar. No estás traicionando a nadie por crecer. No estás traicionando a nadie por decir que tu conciencia, pues ya quiere otra cosa, pide otra cosa. Y aquí quiero, si es posible, resaltarlo así en tu mente, para que siempre lo recuerdes. Las vivencias son individuales. Nadie tiene derecho a controlar tu camino espiritual. Nadie, ni tu familia, ni tu padrino, ni ninguna institución, ni ningún sistema. Tú eres el único que vive tu vida. Tú eres el único que habita tu cuerpo. Tú eres el único que tiene acceso directo a lo que siente por dentro. Y eso que te digo, te da todo el derecho del mundo a elegir cómo quieres creer. Y llegamos a uno de los temas importantes, que es el punto de creer sin dependencia. Y este es uno de los puntos que creo que me toca muchísimo personalmente, porque yo viví la dependencia espiritual desde adentro, como les he contado. Y yo la viví de verdad. Imagínense lo que les contaba de tener miedo simplemente por el hecho de encender una vela. Algo que es una cosa tan íntima, tan tuya, que eso te genere miedo. Porque pues no sabía si de pronto en el momento lo estaba haciendo bien. Porque resulta que siempre dijeron que pues necesitaba a alguien para preguntarle, alguien que me guiara. Porque aprendí que de pronto mi propio criterio no era lo suficiente. Y eso creó
lo que es la dependencia espiritual. Y eso fue algo que se fue instalando poco a poco, tan despacio que uno ni cuenta se da, hasta que de pronto un día tú vas y estás meditando y miras hacia adentro y descubres que ya no confías ni en tu propia intuición, que ya ni siquiera te escuchas, que la voz de otra persona está ocupando un espacio que debería ser tuyo, ¿sabes? Y lo más delicado de todo es que la dependencia espiritual no siempre se ve mal desde afuera, porque es que a veces parece devoción, a veces parece hasta humildad, parece que de pronto estás siendo un buen creyente. Pero yo digo que hay una pregunta que a mí me ayudó muchísimo y te la comparto. Fue el hecho de preguntarme, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión espiritual completamente desde tu interior? Sin preguntarle a nadie, sin buscar validación afuera. Que solamente tomaste la decisión porque tú la sentiste así. Pregúntate eso. Creer sin dependencia no significa aislarte tampoco, pues. O sea, no significa que vas a rechazar a todos, los maestros, los guías, las herramientas, las comunidades. Como ustedes sabrán, yo uso el tarot. Yo tengo símbolos que me conectan. Yo tengo referencias espirituales que valoro profundamente. Y los que han visto mis lives en TikTok, pues ustedes pueden haber visto que yo tengo a Ganesha, Shiva, Parvati, el Buda. Pero hay una diferencia enorme entre usar una herramienta y dejar que esa herramienta decida por ti. Una cosa no es lo mismo que la otra. Cuando yo leo el tarot, siempre le digo a la persona, fíjate, estas cartas son una guía, son una conversación, pero tú eres quien decide. ¿Por qué? Porque solo tú sabes cómo te sientes, tu verdad por dentro. Ninguna carta, ningún símbolo, ningún gurú puede saber mejor que tú qué es lo que realmente quieres en tu interior. Entonces eso hay que tenerlo claro. Creer sin dependencia significa básicamente esto, que el centro de gravedad de tu vida espiritual eres tú. Nada que buscar afuera, nada que buscar en otra persona. Que puedes recibir guías, sí. Puedes escuchar a otros, sí. Puedes aprender de muchas fuentes, sí. Pero al final del día, eres tú quien filtra, quien decide, quien elige qué integrar y qué no resonó, qué soltar. Porque tú eres un destello del Creador, nunca lo olvides. Y un destello no necesita pedirle permiso a nadie para brillar. Llevas la luz dentro de ti. Entonces, fíjate, quiero darte algo concreto, algo que puedas hacer después de escuchar esto. Y lo vamos a llamar la carta de regreso a tu poder personal. Y lo único que necesitas es un cuaderno o una hoja, las notas del teléfono y ya. Bueno, y muchísima honestidad. Quiero que escribas una carta, no para nadie, no te asustes, solo para ti, dirigido a esa versión de ti que durante mucho tiempo creyó por miedo, que cargó culpa, que de pronto no eran suyas, que le entregó su poder a otros esperando que le dijeran que era suficiente. Y esa carta, fíjate, vas a escribirle 3 cosas. Lo primero, lo que entiendes ahora que antes de pronto no podías ver, sin juzgarte, sin reproches, solo con claridad, solo con esa claridad que básicamente te da el tiempo. Lo segundo, lo que perdonas a esa versión de ti, a las personas que te enseñaron lo que te enseñaron
que aunque haya sido equivocado, el perdón no es decir que estuvo bien. El perdón es como, aquí vamos a verlo como soltar el peso para que no lo cargues tú. Y lo tercero, lo que eliges creer hoy día, desde tu libertad, desde tu conciencia, sin que nadie te lo imponga. Recuerda que la carta no tiene que ser perfecta, tampoco tiene que ser larga, no tienes que mostrársela a nadie, solo o digamos que simplemente tienes que ser honesto. Y si mientras la estás escribiendo hay sentimientos que se mueven, si te dan ganas de llorar, si de pronto sientes que algo se suelta, simplemente déjalo. Eso es parte del proceso y es exactamente lo que tiene que pasar. Simplemente suelta. Que todo lo que está sucediendo es perfecto. Bueno, y ya estamos llegando a lo que es el final y quiero hacerlo de la mejor manera posible. Esta temporada empezó con una pregunta que fue muy importante. ¿Qué significa creer con conciencia? Y después de todo lo que hemos recorrido juntos, mi respuesta es esta. Creer con conciencia significa elegir, significa preguntarte por qué crees lo que crees, significa reconocer cuando el miedo o la culpa están conduciendo tu vida espiritual y tener el valor de decir, esto ya no me define, que cuestionar no es traicionar, que puedes respetar profundamente una tradición y al mismo tiempo reconocer que simplemente ya no te cabe, que crecer espiritualmente no significa abandonar tu historia, significa integrarla. Fíjense que yo crecí en una familia con sus tradiciones, como todas. Estuve en varias prácticas a nivel espiritual. Tuve mis padrinos, mis guías, mis estructuras. Y no me arrepiento de nada de eso, porque todo eso en su momento fue lo que mi conciencia necesitaba. Me dio en su momento lo que pudo darme. Y cuando ya no fue suficiente, simplemente cuando mi conciencia creció y pidió más espacio, lo más honesto que pude hacer fue escucharlo. Y eso es lo que te invito a hacer. Te invito a ti a hacer lo mismo, a escucharte, a confiar en lo que sientes por dentro, a no necesitar que nadie más te valide para saber que estás en tu camino. Porque mira, yo no soy tu gurú, no soy tu maestra. No quiero que me sigas como que si yo tuviera todas las respuestas, porque simplemente no las tengo. Yo soy una persona que va creciendo junto a ustedes, que medita, que se equivoca, que aprende, que canaliza, que a veces tampoco sabe y que decide en este momento contarlo en voz alta, porque creo que hay muchas personas, que hay mucha gente que están sintiendo lo mismo y no saben cómo nombrarlo. Y si este podcast fue, aunque sea para solo una persona, esa voz que estaba buscando, entonces para mí eso valió absolutamente todo. Entonces, antes de cerrar, quiero decirte algo directamente. No necesitas tenerlo todo resuelto para estar bien. No necesitas creer perfectamente y tenerlo todo claro para merecer lo sagrado. No cuestionar no significa que estás traicionando a nadie, absolutamente a nadie. No estás loco o loca
estás despertando. Y eso, aunque muchas veces asuste, es lo más lindo que puede pasarle a alguien, a una conciencia, se lo repito. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por atreverte a pensar, a sentir, a dudar, a crecer. Eso toma valentía y yo lo respeto profundamente. Y esto fue Creer con Conciencia. Cierre de la primera temporada. Esto es el episodio número 5. Yo soy Playa de 03 y nos vemos pronto. Y si este episodio resonó contigo, pues compártelo. Compártelo con alguien que también necesite escucharlo. No para convencerlo. No quiero convencer a nadie de nada. Solo como un regalo. Y simplemente gracias. Y si quieres contarme, tal vez quieres abrirte conmigo y contarme cómo te llevaste con esta primera temporada, me encantaría leerlos en los comentarios. Hasta pronto. Gracias de nuevo. Recuerda darle like, comentar, suscribirte y compartir.